Nadie te dice esto cuando eres niño, pero la sociedad comienza a enseñarte algo desde muy temprano. Algo que se convierte en la verdad más dolorosa que un hombre descubre demasiado tarde. Tu valor no es tuyo, tiene que ser ganado. A una niña suelen decirle, eres hermosa, eres especial, te mereces lo mejor. Solo por existir, tienes valor. A muchos niños les dicen algo muy diferente. No llores, hazte fuerte, demuestra lo que vales, cuando seas alguien en la vida. Ese cuando es importante, porque hay un mensaje oculto debajo. Todavía no vales. Tendrás que ganártelo. Y muchos hombres crecen creyendo exactamente eso. Que tienen que demostrar, que tienen que producir, que tienen que resolver, que si dejan de hacerlo dejan de importar. Esa es la verdad dolorosa que pasamos toda la vida intentando evitar. Durante más de 40 años he observado este patrón. He visto hombres trabajar incansablemente, sacrificarse, construir imperios, sostener familias, y aún así vivir con la sensación silenciosa de que nunca era suficiente. Porque en el fondo creían que si dejaban de producir dejarían de ser amados. Y hoy voy a hablar de eso. No con resentimiento, con claridad brutal, porque esta verdad duele, pero entenderla es lo que finalmente te libera. Desde niños nos enseñaron que el valor de un hombre se gana. No es accidente, no es coincidencia, es construcción social deliberada. Piensa en cómo creciste. ¿Cuántas veces escuchaste incondicionalmente que eras suficiente solo por existir? Probablemente no muchas. Lo que escuchaste fue más bien esto. Ahora tienes que trabajar, ahora tienes que demostrar, ahora tienes que resolver. La base del mensaje es simple. Tu valor está atado a tu producción. Y cuando eres niño, eso se siente como amor, porque alguien se preocupa lo suficiente como para exigirte que crezcas, como para decirte que tienes potencial. Pero lo que realmente está pasando es algo más complejo. Te está enseñando que tu existencia por sí sola no es suficiente, que para ser amado necesitas convertirte en algo más que un niño. Necesitas convertirte en proveedor, en protector, en solucionador. Necesitas convertirte en función. Y eso lentamente borra la línea entre quién eres tú y qué haces por otros. He visto esto en miles de hombres, hombres que literalmente no saben quiénes son sin su rol. Pregúntale a un hombre, ¿quién eres? Y la respuesta será casi siempre sobre lo que hace, sobre lo que logra. Soy ingeniero, soy proveedor, soy el que resuelve los problemas. Pero rara vez dirá, soy alguien que siente profundamente, que necesita conexión, que tiene miedos, que es vulnerable, porque le enseñaron que esa parte no tiene valor, solo tiene valor la parte que produce, el hombre amado por su función. Aquí está la realidad que duele reconocer. Muchos hombres sienten que su presencia pasa desapercibida, pero su función no. Si paga la renta es responsable, es admirado, es necesario. Si resuelve problemas, es admirable, es el que salva el día, es indispensable. Si protege, es un buen hombre, es fuerte, es confiable. Pero si está deprimido, si fracasa, si pierde el trabajo, si necesita apoyo, de repente la energía cambia. La paciencia se agota, la admiración se convierte en duda y empiezan a preguntarse, ¿me querían a mí o a lo que hacía por ellos? Esa pregunta es devastadora, porque nadie quiere descubrir que era importante solo mientras era útil. He visto hombres que después de 30 años de matrimonio descubren que cuando dejaron de producir, cuando enfermaron, cuando necesitaron apoyo, de repente fueron una carga. No porque sus parejas fueran malas personas, sino porque en la relación, el amor se había convertido gradualmente en transacción. Él da, ella recibe, él sostiene, ella descansa, y cuando él no puede sostener, la transacción se rompe. Y la pregunta que resuena después es, ¿habría quedado si no hubiera sido necesaria mi productividad? La verdad es que muchos nunca lo saben, porque nunca se atreven a dejar de producir lo suficiente como para descubrirlo. Siguen trabajando, siguen siguen resolviendo, solo para asegurar que nadie se vaya. Y eso es la esclavitud silenciosa del hombre moderno. Trabajar no porque quiera, sino porque tiene miedo de lo que suceda si deja de hacerlo. La parte incómoda. Ahora necesito hablar de algo que muchos no quieren escuchar. No creo que las mujeres sean malas, pero sí creo que muchas crecieron esperando ciertas cosas de un hombre. Estabilidad, protección, dirección, seguridad. Y no hay nada malo en desear eso.
El problema aparece cuando el hombre deja de ser una persona y se convierte en un servicio, cuando su valor en la relación se reduce a qué también puede proporcionar. No es que las mujeres sean malvadas, es que la sociedad también las educó a buscar cierto tipo de hombre, el que tiene, el que puede, el que resuelve, y aunque muchas digan que quieren un hombre vulnerable, emocionalmente disponible, cuando ese hombre vulnerable llora, necesita apoyo, pierde el trabajo, de repente muchas descubren que lo que realmente querían era la ilusión de fortaleza, no la realidad de un ser humano que también sufre. Cuando él sostiene a todos, es amado. Cuando necesita apoyo, algunos descubren que están solos, y eso deja una herida enorme, una herida que muchos hombres cargan en silencio, porque incluso admitir que duele es considerado debilidad, pero tampoco somos inocentes. Este punto es importante porque no puedo terminar este video haciendo parecer que los hombres son víctimas perfectas, porque hay verdad en ambos lados. Muchos hombres también colaboraron activamente en esto. Aprendieron a no pedir nada, a no mostrar necesidades, a pensar que merecer amor consiste en sacrificarse hasta desaparecer. He visto hombres que tuvieron oportunidades de ser vulnerables con sus parejas, de decir, esto me duele, necesito ayuda, no estoy bien, y eligieron guardar silencio, porque les enseñaron que un hombre que pide ayuda es un hombre débil. Así que callaron, y siguieron funcionando, porque funcionando, al menos tenían la ilusión de control. Si siguen produciendo, siguen siendo amados. Si siguen resolviendo, siguen siendo necesarios. Si siguen callando su dolor, al menos no molestan a nadie. Muchos hombres también eligieron la ilusión de estar bien sobre la realidad de estar roto. Porque la realidad es incómoda, la realidad requiere vulnerabilidad, la realidad requiere que otros los carguen temporalmente. Y eso va contra todo lo que les enseñaron. Así que nunca dicen, esto me duele. Nunca dicen, necesito ayuda. Nunca dicen, no estoy bien. Solo siguen funcionando. Hasta que un día explotan. Y cuando explotan, muchos descubren que mientras estaban ocupados funcionando perfectamente, se olvidaron de construir relaciones reales. Se olvidaron de permitir que otros los conocieran. Se olvidaron de que podrían necesitar apoyo y eso no los haría menos hombres. Colaboraron en su propia soledad, porque pensaban que el precio del amor era la perfección, el miedo que nadie admite. Aquí está el corazón real de todo esto. No es miedo al rechazo, aunque existe. No es miedo a quedarse soltero, aunque preocupa. No es miedo al fracaso económico, aunque asusta. Es algo más profundo. Es el miedo a descubrir que si dejas de producir, resolver o sostener, nadie elegirá quedarse. Que si te rompes te reemplazan. Que si te cansas, molestas. Que si necesitas ayuda, decepcionas. Y muchos hombres viven sus vidas enteras intentando evitar ese día. Trabajan más, compiten más, ganan más, construyen más, dan más, perdonan más, sacrifican más, callan más, aguantan más, sufren en silencio, porque creen que si dejan de hacerlo, perderán el derecho a ser amados. He visto hombres destruir su salud, arruinar sus relaciones, sacrificar su felicidad, todo por mantener la ilusión de que si dejan de producir un solo día, perderán todo. Y el más triste es que muchos tenían razón, porque las personas que los rodeaban sí desaparecían cuando dejaban de ser útiles, cuando enfermaban, cuando fracasaban, cuando necesitaban apoyo. De repente el círculo se disolvía, y lo que descubrían era brutal, que toda su vida habían estado pagando por amor, con dinero, con sacrificio, con ausencia de sí mismos, y cuando no podían pagar más, el amor desaparecía. Esa es la verdad dolorosa que muchos hombres descubren demasiado tarde, que fueron amados por su función, no por su existencia, y eso deja una herida que tarda años en cicatrizar, si es que alguna vez cicatriza. El verdadero mensaje. Pero aquí es donde podría terminar este video dejándote devastado. Podría terminar diciéndote que todos están contra ti, que nadie genuinamente te ama, que estás solo, pero eso no es verdad. Y no es lo que necesitas escuchar, porque la verdadera libertad no viene de confirmar tus miedos, viene de transformar tu relación con ellos. Quizá la respuesta no sea endurecerte más, quizá la respuesta no sea odiar a las mujeres, quizá la respuesta no sea alejarte emocionalmente para evitar el dolor, quizá la respuesta sea algo más radical, dejar de construir tu identidad alrededor de ser útil. Tu valor no puede depender únicamente de lo que produces, porque vas a tener días malos,
Vas a tener meses malos, vas a tener años malos, vas a fracasar, va a perder trabajos, vas a enfermarte, vas a estar cansado, vas a estar deprimido, vas a necesitar apoyo, y aún así seguirás siendo una persona digna de amor, de respeto, de consideración. No porque hayas ganado eso con trabajo, sino porque eres humano, y la humanidad, por sí sola, tiene valor. He visto hombres descubrir esto y cambiar completamente. Hombres que dejaron de perseguir validación externa y empezaron a construir autenticidad interna, que dejaron de sacrificarse por personas que solo los querían mientras eran útiles, que empezaron a buscar personas que los aman incluso en sus momentos más débiles. Y aquí está lo interesante. Cuando dejas de construir tu vida alrededor de ser útil, cuando aceptas que tu valor no está atado a tu producción, de repente atraes un tipo diferente de gente, atraes personas que están interesadas en quién eres, no en qué tienes. Atraes relaciones que no son transaccionales, que son genuinas. Atraes paz que no puedes comprar con dinero ni ganar con sacrificio, porque por primera vez tu existencia es suficiente. No tienes que ganar el derecho a ser amado, solo tienes que ser tú. Y eso es radicalmente liberador, porque significa que finalmente puedes dejar de funcionar, finalmente puedes sentir, finalmente puedes ser vulnerable, finalmente puedes pedir ayuda, finalmente puedes estar mal y seguir siendo digno de amor. Y eso cambia todo. El cierre. Quizá la tragedia del hombre moderno no es que nadie lo quiera, quizá es que pasó toda su vida creyendo que tenía que ganarse el derecho a ser querido, que si dejaba de producir un solo día, perdería su valor, que si mostraba debilidad, sería rechazado, que si necesitaba ayuda sería una carga. Y por eso nunca aprendió a creer que su existencia, por sí sola, también tenía valor. Creció en un mundo que le enseñó a ser útil, pero nunca le enseñó a ser amado. Y eso es lo que realmente duele. No la falta de dinero, no la falta de éxito, no la falta de logros. Es la sospecha silenciosa de que incluso si tuviera todo eso, seguiría siendo fundamentalmente solo. Porque nadie lo conocería realmente, nadie vería a la persona detrás del proveedor, nadie lo amaría por quien es. Pero aquí está la esperanza que la mayoría no quiere escuchar. Eso puede cambiar. No porque el mundo cambie, el mundo probablemente no cambiará, sino porque tú puedes decidir ser diferente. Puedes decidir que tu valor no está ligado a tu productividad. Puedes decidir que mereces ser amado incluso en tus momentos más débiles. Puedes decidir que tu existencia tiene valor sin justificación. Y cuando haces esa decisión, cuando realmente la integras en tu ser, todo cambia. No porque de repente todos te amen, sino porque finalmente dejas de vivir en miedo, dejas de buscar validación que nunca será suficiente, dejas de sacrificarte por personas que solo te querían mientras eras útil, y empiezas a construir vida basada en autenticidad, no en función, en conexión real, no en transacción, en valor interno, no en producción externa. Y esa vida, aunque sea más pequeña en algunos aspectos, es infinitamente más profunda. Es la vida de un hombre que finalmente se conoce a sí mismo, que no vive en función de la aprobación de otros, que puede ser vulnerable sin sentir que está traicionando su masculinidad, que puede fracasar sin sentir que perdió su valor, que puede pedir ayuda sin sentir que es débil. Esa es la vida que la mayoría de hombres nunca llega a vivir, porque la sociedad les enseñó muy bien cómo producir, pero nunca les enseñó cómo ser. Y la diferencia entre esos dos es todo. Así que sí. La verdad dolorosa sobre ser hombre es que creciste en un mundo que te amó por lo que podías dar, pero es posible descubrir personas que te aman por lo que eres. Es posible construir relaciones que no están basadas en transacción. Es posible tener valor sin tener que ganarlo. Pero primero, tienes que creer que lo mereces. Así que empieza ahí. Cree que tu existencia tiene valor, no porque lo ganes, sino porque eres humano, y la humanidad en su forma más pura es suficiente.